Muy buenos días. Gusto saludarles y qué bueno que estamos a tiempo para comenzar en esta mañana el estudio de la palabra de Dios. Esta mañana, pensando en los días festivos, ¿verdad? Estos días de que todo el mundo anda enfiestado. ¿Sí? ¿Verdad que sí? Todo el mundo anda con fiesta, endeudándose, porque es la verdad. ¿Sí? La mayoría de la gente busca la manera de ver cómo poder agradarle al familiar, al amigo. Nos endeudamos, ¿sí? Tal pareciera que esta época es de comprar, vender. Algunos se hacen ricos, algunos se hacen más pobres de lo que ya están, ¿sí? Eso es Navidad. Y me tomé el tiempo de durante este mes presentar algunos temas que nos ayudan a comprender la verdadera razón, ¿verdad? Y creo que lo que el Señor nos quiere decir es mucho más allá que regalos, que comidas, etcétera, etcétera. Hoy vamos a hablar acerca de ¿es Jesús el Mesías? Ese es el título del tema en esta mañana. ¿Será que es Jesús el Mesías? Ahora, fíjense que hay un texto en el libro de Isaías capítulo 53, que es el texto que leyó nuestro hermano en esta mañana. En el libro de Isaías capítulo 53, encontramos nosotros una descripción y tal pareciera que esta descripción existió, escuchen esto, después de que sucedió. Pero da la casualidad que es antes de que sucediera. Y en la Biblia eso se le llama profecía. Al profeta Isaías se le conoce como el profeta mesiánico. ¿Qué quiere decir profeta mesiánico? Es el profeta que habla más acerca de la venida del Mesías. Si tú lees, por ejemplo, el 7:14 de Isaías, donde dice: la Virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Cuando uno va al libro de Mateo, Mateo hace esa aplicación y él dice, para que se cumpliese la escritura que dice y cita a Isaías, ¿sí? Y así podemos citar algunos más. Pero en esta mañana vamos a hablar acerca del capítulo 53. Y me llama la atención esto, fíjense, que dentro de los rabinos hay ciertas interpretaciones acerca de Isaías 53. Pero en la práctica, cuando se le enseña a la gente, prácticamente este capítulo es omitido. ¿Por qué es omitido? Porque no encaja con lo que los rabinos creían acerca de la venida del Mesías. Y los invito a que busquemos el capítulo 53 y lo leamos. Capítulo 53 del libro de Isaías. Dice, capítulo 53, verso 1 del libro de Isaías. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Y luego sigue diciendo el verso 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros
curados. Le voy a hacer una pregunta. ¿A quién se estará refiriendo el libro de Isaías? Hoy nosotros contestamos, se está refiriendo a Jesús. Pero ¿saben qué es lo que decían los rabinos y cómo lo enseñaban en la antigüedad? Y todavía algunos posiblemente hasta lo enseñan. Que aquí no se está refiriendo al Mesías, sino que se refiere al pueblo de Israel. Porque la pregunta es, ¿qué nación o qué pueblo ha sufrido en este mundo? Miren, los afroamericanos, o en este caso los africanos, fueron perseguidos, sufrieron y fueron esclavos. Pero de acuerdo a la profecía, también hay otro grupo que ha sido esclavizado. ¿Y saben quién ha sido esclavo? El pueblo de Israel. Hay alguien que ha sufrido como los judíos. Fíjense, todos los que hemos ido a la escuela en algún momento o que hemos visto algún documental o una noticia, sabemos que cuando fue la Segunda Guerra Mundial, murieron más de 6 millones de judíos. ¿Quién los mandó a matar? ¿Quién los mandó a matar a los judíos? Hitler. Ahora fíjense, algunos dicen, ven ahí, nosotros somos ese pueblo. Isaías 53 no se refiere, eso es lo que dicen ellos, no se refieren al Mesías, se refiere a nosotros, porque nosotros somos los que hemos sufrido. Ahora, quisiéramos ir más allá. ¿Por qué ha sufrido el pueblo judío? ¿Alguien tiene alguna idea por qué ha sufrido el pueblo judío? ¿Por qué será que el pueblo judío ha sufrido? Miren, cuando vamos al libro de Deuteronomio, en el capítulo 4, dice, capítulo 4 de Deuteronomio, en el verso 5 en adelante, vamos a ir leyendo algunos versículos del capítulo 4 de Deuteronomio. Dice, mira, capítulo 4, verso 5 de Deuteronomio, dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardaos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra ¿qué? ¿Vuestra qué? Inteligencia, sabiduría. Imagínense ustedes. El guardar los mandamientos de Dios. Ahí está, dice la sabiduría, la verdadera sabiduría. La verdadera inteligencia. Dice, y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Imagínense ustedes. ¿Se acuerdan ustedes cuando el rey Salomón fue visitado por la reina de Saba? Salomón estaba en su esplendor, en su reino, estaba y era un testimonio vivo de que Dios estaba con él. Cuando la reina Saba vino y le dijo a Salomón, oye, cuando estaba yo allá lejos, allá en mi tierra, me contaban de ti. Pero ahora que escucho y veo las maravillas que hay en tu pueblo, dice, no es, ¿verdad? No recuerdo cómo dice, si una milésima parte, dice, de lo que me han dicho a mí. Imagínense ustedes. Es decir, ¿por qué el pueblo tuvo ese esplendor? Bueno, porque el pueblo de Dios estuvo
anduvo caminando en sabiduría. Y noten ustedes, verso 15, dice, guardaos pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra. Dios le está diciendo al pueblo de Israel, miren, yo me presenté ante ustedes, pero ustedes no vieron ninguna figura de nada. A Moisés me presenté y fui como una luz para Moisés. Por eso, dijo Dios, yo les prohíbo de una manera bien seria que no se hagan figura de hombre, de mujer, de nada. Porque, ¿qué es lo que pasa cuando el ser humano ve una figura o algo por el estilo? Tiende a adorar a esa figura. Es lo mismo que pasó con el pueblo de Israel cuando las serpientes mordían al pueblo de Israel y Moisés puso la serpiente. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Qué es lo que hizo la gente después? Comenzó a adorar a la serpiente. Y es lo que Dios quería evitar. Pues fíjense, y seguimos ahora en el verso 23 del mismo capítulo 4 de Deuteronomio. Dice, guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Porque Jehová tu Dios es fuego, ¿qué? Consumidor, Dios celoso. Lo que estamos leyendo aquí es, Dios le está leyendo la cartilla al pueblo de Israel. Le está diciendo, ¿quieren progresar? ¿Quieren mantenerse siempre como nación poderosa? Guarden mis mandamientos. Dice el verso 25. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y Jehová, escuchen esto, dice, y Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. ¿Cuál fue la razón por la cual el pueblo de Israel fue entonces llevado cautivo? Porque corrompieron sus vidas. Aquí en mi Biblia me está diciendo de que se olvidaron de los decretos de Dios. Se olvidaron de los mandamientos de Dios. Hermano, y prueba está de que a través de los siglos, cada vez que el pueblo de Israel caía en apostasía, era tomado cautivo. Cuando tú lees el libro de los reyes, las crónicas, dice, y subió el hijo de tal rey, pero este hizo ¿qué? Lo malo ante los ojos de Jehová. Y murió este rey y subió otro rey, y este también fue como su padre, e hizo peor. No anduvo en los caminos de Jehová su Dios, y etcétera, etcétera. Por lo tanto, el pueblo de Israel fue llevado cautivo, fue llevado a Siria, a Babilonia. Los romanos entraron, doblegaron al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque se dejaron llevar por las cosas de esta vida. Se olvidaron de Dios y Dios. Escuchen esto, hermanos. Dios quitó su mano protectora para no ser finalmente la nación que Dios quería que fuera. Y no es que Dios, hermanos, quiera irse de nosotros, del pueblo, de su pueblo.
tú y yo retiramos a Dios de nuestras vidas. Ahora fíjate, el punto es este. El pueblo de Israel enseñaba que el Mesías no era el de Isaías 53. Decían, somos el pueblo de Israel porque hemos sufrido. Ahora yo hago la pregunta, ¿por qué ha sufrido el pueblo de Israel? Porque se ha olvidado de Dios. Por lo tanto, Isaías 53 no puede ser el pueblo de Israel. ¿Quién será entonces? Y si tú lees, volvamos nuevamente al capítulo 53. Dice, en el verso 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. ¿Se está refiriendo a quién? A un varón. Y luego sigue diciendo, el verso 4 dice, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Hermanos, escuchen amigos, aquí la Biblia está diciendo de que ese varón de dolores un día iba a llevar tus enfermedades y las mías. Herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, verso 5. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué? Curados. O sea que tú y yo, que merecemos la pena de muerte, tú y yo hemos sido vistos con misericordia de parte de Dios y hemos obtenido ahora la vida eterna porque hay alguien que se ha puesto en tu lugar. Estaba viendo un video de una persona que le pregunta a un judío. Le pregunta, ¿tú sabes, has leído alguna vez Isaías 53? Y él dice, no nos los enseñan en la sinagoga, no nos los leen en la sinagoga. Ahora, ¿cómo esperaban los judíos del tiempo de Cristo al Mesías? ¿Cómo lo esperaban? Lo esperaban así como un hombre fuerte, poderoso, que trajera ejército para derrocar al Imperio Romano. Pero de repente ven a un hombre que viene y dice, hey, si alguien te pega en una mejilla, ¿qué tienes que hacer? Ponerle la otra. Hey, si alguien te quiere quitar la camisa, ¿qué tienes que hacer? Regálale también la capa. No. A mí me pegan en una mejilla, hermanos. ¿Qué voy a hacer yo? En cuanto me están dando en una mejilla, mi mano derecha está lista. Si veo que me están robando algo, cuidadito que se metan conmigo. Le vuelo la cabeza. Ahora, que de repente venga Jesús y diga eso. Porque los rabinos decían, ama al que te ama, odia al que te odia. Pero Jesús viene y dice, hey, perdona al que te persigue, ama al que habla mal de ti. Ahora les pregunto, ¿qué es lo que haces cuando de repente en el trabajo alguien comienza a hablar mal de ti? ¿Qué es lo que haces? Incluso hasta en la iglesia puede pasar. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace el hermano cuando de repente se acerca al diácono y regaña a su niño porque estaba haciendo algo malo? Al ratito viene la hermana o la mamá o el papá y viene a reclamarle al diácono, hasta a golpe lo quieren agarrar. No es fácil. Y Jesús venía predicando eso, que uno tiene que perdonar, que uno tiene que amar. No es fácil. Ahora imagínense ustedes,
¿Cómo es que uno puede vencer? En nombre del amor. No es posible. No es posible, humanamente hablando, el poder perdonar a aquel que te ha hecho daño. Sí es posible. Humanamente hablando no es fácil. No es posible. Pueden medio suavizar la situación, pero realmente perdonar, nada. Nada, no. A mí me la hicieron, me la van a pagar. Pero aquí dice el texto, dice aquí que Él también cargó nuestros dolores, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Los judíos esperaban a un Jesús poderoso, pero de repente vemos a un Jesús, a una persona que sufre, que aguanta golpe. Y sigue diciendo el verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él. ¿Qué cargó? ¿Qué cargó Jehová en él? El pecado de todos nosotros. Momento, escuchen esto. Este no puede ser el pueblo de Israel, entonces. Porque aquí está hablando de un varón que sufrió y llevó ¿qué? Los pecados de nosotros. ¿A qué les recuerda el hecho de que haya alguien que lleve nuestros pecados? Cuando Isaías está hablando a una comunidad, a una cultura que entiende lo que significa el cargar los pecados. En el pueblo de Israel existía el sistema de sacrificios. Y cada día en el santuario estaba el sacerdote esperando que viniera el penitente, el pecador, y trajera su corderito y dijera: ¿sabe qué, sacerdote? Yo pequé ante Dios. Yo maté, yo robé, yo violé, yo adulteré, etcétera, etcétera. ¿Y qué decía el sacerdote? Bueno, vamos a expiar tu pecado. Y ahí agarraba el corderito, lo mataban y así era perdonada la persona. Por fe, esa persona se iba a su casa tranquila, creyendo de que alguien ocupó su lugar y que ya no tenía que morir. Ahora, cuando leemos Isaías 53, aquí está diciendo que es alguien que llevó nuestros pecados también. Por lo tanto, ¿quién es el que lleva el pecado? ¿El pueblo de Israel o aquí una persona, un hombre? Aquí está diciendo que es un hombre, ¿cierto? Ahora pongan mucho ojo. Fíjense ustedes que esta persona fue identificada. Un día allá en el Jordán estaba un hombre bautizando gente y venía la gente a ver a este hombre. Se llamaba Juan el Bautista. Y en cuanto Juan el Bautista lo vio, ¿qué dijo San Juan el Bautista? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y fue entonces, ¿verdad?, que se cumple esa parte de Isaías. Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, aquí podemos hacer la pregunta del tema, el título del tema. ¿Es Jesús el Mesías? Hasta este punto podemos decir que Jesús es el Mesías. La Biblia se va cumpliendo y dice, fíjense, dice aquí en el verso 6 nuevamente, dice que Él cargó el pecado de todos nosotros. Si Jesús es el único que puede cargar nuestros pecados, quiere decir que no hay otro ser en este mundo que pueda perdonarte. No puedes lograr el perdón de Dios a través de nadie. Mismo Pedro dijo ahí en Hechos 4:12, porque no hay ningún otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos nosotros ser salvos. La única persona que te puede librar de tus pecados es ese ser del cual habla Isaías capítulo 53. Escucha esto. Y un día, un viernes de tarde, Cristo llevó tus pecados allá
a la cruz, allí en el Calvario. Y ese día estaba muriendo por ti, por mí. Estaba muriendo por Edgar, por Eliana, por Arad, por Daisy, por María, por cada uno de nosotros. Estaba muriendo Él. Por eso dice que Él cargó todos nuestros pecados. Ahora fíjate, decíamos el tema que dimos el miércoles, que la única persona que puede perdonar nuestros pecados es Cristo Jesús. Y realmente el hecho de decir que perdona es un asunto de lenguaje, hermanos. Te voy a decir por qué. Porque perdonar podríamos nosotros expresar o decir que es solamente un decir, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si yo ofendo a alguno de ustedes, yo al rato vengo y les digo, ¿sabes qué? Judy, perdóname. Entonces Judy va a decir, está bien, Eduardo, no hay problema, te perdono. Pero en el caso de Dios, si tú ofendiste a Dios, si tú pecaste, ¿qué es lo que dice Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es muerte. Si tú pecaste, tienes que morir. Ah, pero Dios dice, mira, yo no quiero la muerte del impío. Dios no quiere que nosotros muramos. Por lo tanto, Él dice, yo voy a ocupar otro medio. María, Pedro, Juan, como te llames, yo te perdono. Pero cuando Dios dice yo te perdono, Él está diciendo, ¿sabes qué? Hay alguien que va a cargar con tu pecado. ¿Y quién fue ese alguien? Cristo Jesús. Yo he utilizado esta ilustración anteriormente. En una ocasión, una gallina y un puerquito iban caminando por el callejón. Y de repente vieron a un niño que venía con las manos entre las bolsas del pantalón, pateando una lata, caminando con hambre, bien sucio, desgreñando al niño. Y dice la gallina, oye, mira, pobre niño. Ese niño debe de tener hambre. Y entonces dice el marranito, dice, hay que darles de comer. Y dice la gallina, sí es cierto, le vamos a dar de comer. Dice, yo pongo un huevo, dice la gallina, y tú pones el jamón. Y dijo el marranito, sale, lo hacemos. Y siguieron caminando. Y de repente se para el puerquito y dice, momento. Mira, dice, es cierto que a ti te cuesta un poco el poner un huevo, pero tú no mueres. Pero para que se haga el jamón, yo sí tengo que morir. A ti no te cuesta, a mí sí me cuesta. ¿Qué quiero poner con esta ilustración? Que cuando tú y yo ofendemos a alguien, con el simple hecho de decir perdóname, y cuando alguien nos dice te perdono, ¿esa persona se desprende de algo? No, es una expresión decir te perdono. Y espiritualmente o psicológicamente uno se libera cuando uno dice está bien, te perdono. Pero escucha esto, a Dios no le fue así igual. Cuando Él dice te perdono, Él está haciendo validera la muerte de Cristo en el Calvario. Y cuando Dios nos dice te perdono, está trayendo ese momento cuando su Hijo murió por ti y por mí, para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna. Por eso cuando Dios te dice te perdono, Él está diciendo, mira, contempla la cruz, allá donde mi Hijo un día murió, para que tú pudieras tener vida eterna. Ahora entendemos un poquito Isaías 53. Isaías 53 habla acerca de ese ser que murió
realmente por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Y luego sigue diciendo, verso 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y cuando tú lees el evangelio, los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tú encuentras de que realmente cuando Jesús fue llevado a la cruz, ¿Él pronunció alguna maldición sobre aquellos que lo estaban crucificando? No. ¿Alguno de ustedes ha visto cómo muere un borrego? ¿Sí? Cuando vamos a visitar a un primo de mi esposa, como que nos quiere mucho, porque cada vez que vamos mata un borrego. A veces no tan solo uno, sino dos. ¿Y saben qué, hermanos? Una de esas veces me dijo, primo, ayúdame a matar al borrego. Yo nunca había matado a un animal así. Pero le digo la verdad, yo no agarré el cuchillo. No agarré el cuchillo. Pero dice el dicho, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarró la pata, ¿verdad? Así que lo ayudé a agarrarlo. Dice, tú nada más agárralo tantito de atrás ahí, como que te le monta, dice. Y yo voy a estar enfrente. Y levantó la cabeza, agarró el cuchillo. Y ese animal, escuchen esto, cuando le agarró la cabeza, le levantó la cabeza para que se estuviera expuesto el cuello. Agarró el cuchillo. ¿Ustedes creen que el animal se forcejea? Para nada. Cualquiera diría, qué animal tan tonto, busca la manera de librarte. ¿Ustedes han escuchado un marrano cuando va a ser muerto? Madre mía. Yo soy de allá de Veracruz, donde justo en esta época de Navidad la gente engorda el animal para fin de año. Y a medianoche se oye uno de marranero por donde quiera. Pero en el caso del borrego, cualquiera diría, qué animal tan tonto. El borrego no hace ruido. ¿Saben qué es lo que hace el borrego? Llora. Me tocó ver cómo escurría su lágrima. Aún antes de que le mataran, ya estaba llorando. Sabía que iba a morir. Presentía la muerte. Pero murió. Miren, cuando la Biblia habla y utiliza esa figura del lenguaje, y que, fíjense, cualquier animal pudo Dios haber utilizado para ilustrar la mansedumbre. Pero te pregunto, ¿hay otro animal que tú conozcas a quien se le está matando y no hace nada? Cuando mi mamá me mandaba a agarrar la gallina para cortarle el pescuezo, agarraba la gallina y la gallina comenzaba a papalotear, y aún cuando le cortan el pescuezo, todavía está papaloteando ahí, echando aletazos. Si tú quieres agarrar un perro, el perro te muerde antes de que tú lo mates. Cualquier otro animal. Pero Dios utilizó la oveja como sinónimo de mansedumbre, para que tú y yo entendiéramos que así fue Jesús. No abrió su boca. Dice aquí, como cordero fue llevado delante de sus trasquiladores y enmudeció, dice, y no abrió su boca. Y dice el verso 8, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Cuando tú y yo lleguemos a entender que fue por tu culpa y por mi culpa que Cristo murió, vamos a aprender a amarlo. Y cada vez que venga el pecado a nuestra vida, venga la tentación, vamos a decir no. Porque cada vez que peco, estoy lastimando el corazón de Dios. Estoy ofendiendo el corazón de Dios.
Llega el momento en que llegas a amar tanto a Dios que sentirás temor de pecar. Porque será tanto el amor que tengas por Dios que el pecado para ti y para mí será algo aborrecible. Y eso es algo que tenemos que trabajarlo todos los días. Decirle, Señor, ayúdame a enamorarme más de ti, a reconocer que tú eres un Dios de amor y que tú quieres mi vida eterna. Dice el texto, verso 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. No hay ninguna vida comparada como la de Cristo Jesús. Él fue en verdad esa persona que cumplió esta profecía de Isaías capítulo 53. Hermanos, la pregunta, ¿será que es Jesús el Mesías? Cuando tú lees los evangelios, cuando tú lees el libro de Apocalipsis, te vas a dar cuenta de que no hay ningún otro ser en este mundo en quien encaje todas estas características, sino en Cristo Jesús. Cuenta el pastor Mark Finley, y yo les invito a que busquen ese video. Pastor Mark Finley fue uno de los líderes mundiales de la iglesia. Él dice que ustedes supieron que en los 80s, 90s, cuando hubo una matanza allá en Ruanda, él cuenta que en una ocasión, en sus viajes por Ruanda, después de que fue la matazón, en pocos días murió más de 1 millón de personas muertas a machetazos. Escuchen esto. Había 2 grupos, 2 clanes. Y el que tenía mayor fuerza quiso destruir al que tenía menor fuerza. Y comenzaron a matar gente. Y mataron gente, dice, que iban a las iglesias. La gente se congregaba ahí para esconderse. Y llegaban estos hombres y mataban gente, le volaban la cabeza, los descuartizaban. Y seguían avanzando, donde pueblos donde entraban, mataban a todas las personas que eran del otro grupo, de la otra tribu. Fue entonces cuando, pasados algunos años, llega el pastor Mark Finley allá a Ruanda y platica con el presidente de la iglesia. Y le dice, ¿usted conoció a alguno de los que fueron muertos? Dice, ¿cómo no? Ahí estuvieron mi familia. Ahí murió mi familia. Ahí murieron varios miembros de la iglesia. Dice, y fui con el secretario y le pregunté lo mismo. El secretario de la iglesia me dijo, sí, ahí mataron a mi madre, a mi padre, etcétera, etcétera. Dice, personas que iba conociendo, personas que me iba diciendo, oh, sí, mataron a uno. Incluso dice, iba en el taxi y le pregunté al taxista, oye, ¿mataron a alguno? Oh, sí, dice, yo perdí a 40 miembros de mi familia. Dice, era terrible escuchar tanto eso. Dice, pero algo que captó mi vida y cambió mi vida por completo fue cuando me dice el presidente, dice, ¿quieres conocer a una historia maravillosa que va a cambiar tu vida para siempre? Vamos. Dice, nos subimos en el auto y viajamos hacia un lugar, una aldea. Y llegamos, me fue platicando él acerca de una mujer sobreviviente de esa matanza. Dice el pastor, llegamos a la casa de esa mujer. Ella era la esposa de un pastor. Ese pastor había sido muerto en esa matanza. Y dice, entré, dice, a la casa, vi una foto y ahí estaba la foto del pastor, dice, y con reverencia pregunté, ¿ese es el pastor? Y me dice el otro pastor, dice, sí, ese era el pastor. Dice, pero espera que venga su esposa. Dice, salió la dama, dice, y con mucho cuidado, con mucha inteligencia, le pregunté, cuénteme un poquito acerca de lo que usted vivió.
Y dice, oh, sí, le voy a contar. Dice, mi esposo era pastor, nos reunimos en una iglesia, dice, y finalmente, dice, entraron estos bandidos, dice, y mataron como a 40 personas en ese lugar, 60 personas. Dice, entre ellos estaba mi esposo, dice. Cuando le estaban tirando el machetazo, dice, le volaron la cabeza a mi esposo, así de un solo. Dice, y mataron a mucha gente, hombres, niños, mujeres, ahí había de todo. Dice, y de repente yo sentí un machetazo aquí, dice. Y dice Pastor Finley, dice, y me enseñó la mujer, dice, una cortada que tenía desde el frente hasta atrás de su cabeza. Dice, me dieron un machetazo en el hombro, dice, y dice, se descubrió y me enseñó la cicatriz. Dice, y cuando me dieron otro machetazo quise meter la mano y casi me volaron la mano y quedó colgando la mano, dice. Finalmente, dice, me desangré, me quedé ahí tirada, dice. Me dieron por muerta. Pasaron 3 días, dice. Y cuando llegaron ya finalmente los que iban recogiendo los cuerpos, dice, a mí me aventaron, me movieron y de repente hice un ruido. Me tocaron el pulso y dijeron, esta está viva. Dice, me llevaron al hospital. Por 3 años, dice, estuve entrando y saliendo del hospital para que me reconstruyeran el cuerpo. Dice, lo interesante de la historia es de que todos esos bandidos, dice, fueron llevados a la cárcel. El país tuvo que construir muchas cárceles para poder llevar a todos esos bandidos. Y allí los metieron a la cárcel. Dice, pero yo tuve que tomar una decisión. Dice, la cárcel está cerquita de aquí, una de las cárceles. Así que yo tuve que hacer una decisión. Guardar odio en mi corazón y consumirme por el odio, o aprender a perdonar a aquellos que asesinaron a mi esposo y que me lastimaron físicamente también y mataron a mi familia, etc. Oré a Dios y opté por perdonar. Así que me armé de valor, dice, y fui a la cárcel y comenzamos a llevarle comida a los presos. Ahí donde estaban esos bandidos. Fui a la cárcel y comenzamos a repartir Biblias, a dar estudios bíblicos. Un día, dice, cuando andábamos repartiendo comida y dando estudios bíblicos, de repente viene un muchacho y cae de rodillas delante de mí. Y me agarra y me dice, perdóneme. Y yo me le quedé mirando, le digo, ¿de qué? Dice, no me reconoce. Y cuando le vi la cara, dice, ¿cómo iba a olvidar la cara del asesino de mi esposo? ¿Cómo me iba a olvidar de esas heridas que me habían causado en el cuerpo? Y si le dije, te perdono. Y dice la mujer, pastor, dice, ahí no termina la historia. Dice, el país posteriormente dio una amnistía a todos los asesinos que ya estaban reconstruyendo sus vidas. Dice, a esas personas, dice, a ese muchacho fue bautizado, dice, ahí en la cárcel, y muchas personas fueron bautizadas. Cuando vino la amnistía, ese muchacho fue uno de los que recibió la amnistía y salió libre. Junto con toda la matazón que hicieron, también habían matado a los padres de él. Así que ese muchacho, dice, ya no tenía dónde ir. Y como no tenía dónde ir, lo adopté como mi hijo. Y dice, abrió la cortina, dice, y sale el muchacho. Y me presenta y dice, mira, aquí está mi hijo adoptivo. Llega el muchacho y abraza a la señora. Ella dice, él es el muchacho que mató a mi esposo, pero ahora ha sido perdonado y es mi hijo. Hermano, cuando tú y yo leemos Isaías 53, no podemos más que decirle a Dios, gracias, Señor. Porque a pesar de que yo he sido malo, a pesar de que yo he mentido, he robado,
he adulterado, he hecho lo que he hecho, tú me perdonas. A pesar de que por mis pecados Cristo murió en la cruz, tú me perdonas. Por eso te pregunto en esta hora, ¿cómo te quedarás ante tal amor de Dios? ¿Cómo te quedarás? ¿Seguirás viviendo igual? ¿O le dirás por siempre, gracias Señor por tan grande amor? Te invito a ponerte de pie y juntos cantar este hermoso canto. Sin igual amor, Cristo me ama, su dulce paz en mi alma derrama, y por salvarme su vida dio, ya pertenezco a él, ya pertenezco a Cristo. Amado y buen Padre que moras en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, por Cristo Jesús, por el Mesías. Porque cuando nosotros éramos pecadores, Él nos vio en esa condición y murió para que tuviéramos vida eterna. Y venimos a ti en esta hora, Señor, a pedirte perdón. Y que esa sangre que Él derramó no sea en vano, sino que pueda ser validera en nuestra vida. Y en esta hora, Señor, tú que conoces nuestros corazones, sabes lo que hay dentro de ellos. Pedimos que nos limpies, que a través de esa sangre nos hagas nuevas criaturas. En tu mano nos ponemos. Gracias por tu amor y bondad. Gracias por Jesús. En Él te lo pedimos y agradecemos todo. Amén. Amigos, les saluda el pastor Eduardo Javier y les agradecemos por tomarse el tiempo de ver nuestros videos de parte del ministerio Faithful Servants of Christ Jesus. Además, les invitamos a que busquen constantemente nuestros videos que estamos poniendo. Y de igual manera, nos gustaría que siempre nos dieran un like, un nos gusta. Y de esa manera, compártanlo de igual modo con sus amigos.
También tenemos otro ministerio radial que se llama La Razón de Vivir. Todos los domingos de 9 a 10 de la mañana estamos a través de la 99.5 FM, transmitiendo desde aquí, Lawton, Oklahoma. También nuestra dirección está en el 1702 al suroeste de la avenida Jefferson, aquí en Lawton, Oklahoma. Los miércoles tenemos nuestra reunión a las 7 de la noche, sábados 9:30 en nuestra escuela sabática y a las 11 en punto tenemos nuestro servicio de adoración. Nos gustaría ser parte de ustedes, así que por favor, escríbanos, dejen un comentario, denos un like y nos gustaría saber de ustedes. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.